Vamos a iniciar para establecer los términos de posición, dirección y movimiento, los cuales nos van a dar las bases para poder establecer una comunicación efectiva con los demás profesionales del área de las ciencias de la salud. Estos términos anatómicos de posición, dirección y movimiento son descriptivos y útiles para fijar la situación de estructuras, caras y regiones del cuerpo, unas con respecto a las otras. Vamos a establecer primero la posición anatómica del paciente, donde se va a encontrar con el cuerpo y la cabeza erecta, con la mirada hacia el frente. El primer término es superior o craneal, donde se sitúa más alto o más cerca de la cabeza, donde, un ejemplo, el tórax es craneal al abdomen. El término inferior y caudal, este se sitúa más bajo o más lejos de lo que es la cabeza. El abdomen es caudal al tórax. Un ejemplo, el término anterior o ventral, este se sitúa más adelante o más cerca del plano ventral. Ejemplo, el esternón es ventral al corazón. En cuanto al término posterior o dorsal, este se sitúa detrás o cerca del plano dorsal. Un ejemplo, la columna es dorsal a lo que es el cuerpo del paciente. El término medial o interno, este está situado más cerca del plano medio. Un ejemplo, el corazón es medial a los brazos. En cuanto al término lateral o externo, este se sitúa más lejos del plano medio, donde ejemplificamos. Plano medio, un ejemplo, las orejas son laterales a lo que es la cara o la cabeza. El término superficial, este se sitúa más cerca de la superficie del cuerpo. Un ejemplo, las uñas son superficiales al tejido epitelial que se encuentra debajo de ellas. En cuanto al término profundo, este se sitúa más lejos de la superficie del cuerpo. Un ejemplo puede ser el corazón o cualquier otro órgano que se encuentre dentro de la cavidad. El término proximal, este se sitúa más cerca del lugar de la unión del miembro con el tronco. Un ejemplo, el codo es proximal a lo que es la muñeca. El término distal, este está situado más lejos del lugar de la unión del miembro con el cuerpo. Un ejemplo, la rodilla es distal a lo que es la cadera. El término mediano, este se sitúa en el plano medio en posición central, y el término intermedio, este se sitúa entre dos elementos que sean superior e inferior, anterior y posterior, medial y lateral. Un ejemplo, la clavícula es intermedia a los omóplatos. En cuanto al término interior, este está situado más cerca del centro de un órgano, y el término exterior, este se sitúa más lejos del centro de un órgano. El término homolateral o ipsilateral se sitúa en el mismo lado del cuerpo del paciente. Puede ser de cualquier lado. Ejemplo, la vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales. En cuanto al término contralateral, este se sitúa en el lado opuesto del componente del cual se está tratando. Por ejemplo, el colon ascendente y el colon descendente son colaterales. El término apical, este se sitúa cerca del vértice del componente. Podemos hacer un ejemplo de un tumor que se encuentre en el pulmón. En caso de que sea en la parte superior, sería un tumor apical, y en caso de que sea en la base del pulmón, lo estaríamos estableciendo como basal o tumor basal. Los términos de movimiento, estos nos van a ejemplificar lo que son los diferentes tipos de movimientos voluntarios existentes o que realiza más bien el individuo. El primero es la flexión, que es la aproximación de dos superficies o de dos segmentos vecinos del cuerpo. Este sería la flexión. En cuanto a la extensión, es el alejamiento de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. Hacemos el mismo ejemplo en la misma extremidad, esta sería una extensión. La abducción es la separación de dos segmentos corporales del plano medio del cuerpo, esta sería la abducción. En cuanto a la aducción, es la aproximación de un segmento corporal hacia el plano de medio del cuerpo, esta sería una aducción. Otro término que podemos hacer es el de la rotación, que es el giro de una estructura sobre su propio eje longitudinal hacia adentro. Puede ser tanto rotación interna o puede ser también rotación externa. Esta sería un tipo de rotación.
La circunducción es la mezcla de todos estos movimientos que ahorita ejemplificamos, y la pronación podemos hacer un ejemplo en lo que es el antebrazo. Esta se gira hacia adentro como una rotación interna que lleva el pulgar a una posición medial, que sería esta, la pronación. En cuanto a la supinación, hacemos el mismo ejemplo. En este caso, el antebrazo gira hacia afuera con una rotación externa y que lleva el pulgar hacia la posición lateral. Esta es una supinación.